La frecuencia de la abundancia, el arte de atraer desde la energía. Capítulo 1. La energía de la abundancia. Todo en el universo vibra. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra pronunciada o callada emite una frecuencia. Y esa frecuencia es un llamado. La vida responde a lo que eres, no a lo que pides. Por eso, atraer abundancia no se trata de desear más, sino de vibrar más alto. Muchos asocian la abundancia con la acumulación, con tener más cosas, más dinero, más reconocimiento. Pero la abundancia real no se mide en cantidad, sino en flujo. Es el estado natural de la energía cuando no encuentra resistencia. Es la corriente invisible que sostiene los ciclos de la naturaleza, la que hace que los ríos no se queden con el agua, sino que la compartan sin miedo a vaciarse. El ser humano, al perder la conexión con su propio flujo interior, comenzó a creer que debía luchar por la abundancia. Que debía merecerla, alcanzarla o conquistarla. Y en ese intento de poseer lo que ya le pertenece por derecho natural, generó la ilusión de la escasez. La escasez no existe fuera, es una frecuencia mental. Es una programación inconsciente que repite no hay suficiente, no puedo, no merezco. Y mientras ese pensamiento persista, la energía del universo no puede fluir libremente hacia ti. Porque el universo no contradice tus creencias, las refleja. Si crees que debes sufrir para prosperar, atraerás oportunidades donde el esfuerzo parezca una obligación. Si crees que otros tienen más suerte, verás pruebas constantes de tu falta. Pero si comienzas a sentir, no solo pensar, que la abundancia ya está presente, el campo energético a tu alrededor se reorganiza. El flujo vuelve a circular. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de encarnar una frecuencia nueva. Cada vez que agradeces, sin motivo aparente, estás sintonizando con la abundancia. Cada vez que compartes, sin miedo a perder, estás confirmando que confías en el flujo. Y esa confianza es la señal que el universo necesita para multiplicar lo que ya tienes. La abundancia no llega cuando haces más, sino cuando dejas de bloquear lo que ya está queriendo llegar. Bloqueamos con pensamientos de escasez, con comparaciones, con juicios sobre el dinero, con culpa o con miedo a perderlo. Pero la energía del dinero, como toda energía, responde al amor. Cuando lo temes, se aleja. Cuando lo rechazas, se resiste. Cuando lo bendices, fluye. El dinero es solo una manifestación visible del flujo invisible. No tiene moral ni voluntad propia, solo amplifica la energía que lo mueve. En manos temerosas, genera más miedo. En manos conscientes, expande la creación. Por eso, atraer abundancia no es atraer dinero, sino alinearte con la fuente de todo suministro. Cada vez que respiras con gratitud, estás recordándole al universo que estás disponible para recibir. Cada vez que reconoces la belleza en lo simple, estás diciendo, ya soy abundante. Y ese reconocimiento transforma tu campo. Cuando comprendes que la abundancia no es algo que consigues, sino algo que te atraviesa, desaparece la lucha. Dejas de correr detrás del resultado y comienzas a habitar la frecuencia del bienestar. El universo responde no a tu deseo, sino a tu coherencia. Y cuando mente, cuerpo y corazón están en armonía, el flujo se vuelve constante. Vivir en abundancia es vivir en conexión. Con la tierra, con los demás, con el propio propósito. Porque la energía no distingue entre lo espiritual y lo material, ambos son expresiones del mismo campo creador. El primer paso es mirar dentro y preguntarte, ¿desde qué emoción estoy creando? ¿Desde el miedo a no tener o desde la confianza en que todo está llegando? Cada respuesta es una puerta vibracional. Y elegir la gratitud, incluso cuando no ves resultados, es declarar al universo, yo confío, ya soy parte del flujo. La abundancia no se atrae, se recuerda. Está en tu ADN energético, esperando a que dejes de creer en la carencia. El universo no premia al que lucha, sino al que se rinde con fe. No al que acumula, sino al que comparte. Porque la abundancia no es una meta, es una forma de ser. Eres un canal, no un contenedor. Y cuando el canal se abre, el río fluye sin esfuerzo. Tu tarea no es forzar el flujo, sino quitar las piedras de la mente que lo bloquean. Y entonces, sin aviso, comienzas a notar señales, coincidencias, puertas que se abren, ideas que florecen, personas que llegan. Nada cambia afuera hasta que cambias tu frecuencia interior. La abundancia no viene a buscarte, eres tú quien debe recordarla. Cuando tu corazón vibra en gratitud, el universo responde con más motivos para agradecer. Cuando te reconoces como fuente, lo externo deja de ser un reflejo de carencia y se convierte en manifestación de plenitud.
La vida no te está negando nada. Solo espera a que recuerdes que ya lo tienes todo. Capítulo 2. El imán interior, cómo elevar tu frecuencia para atraer. Imagina que cada pensamiento es una nota musical. Algunas vibran alto, en armonía, como un acorde mayor que se expande y eleva. Otras, más densas, generan disonancia, tensión, ruido. Y así, cada día, compones una sinfonía invisible que el universo escucha. Lo que atraes no depende de lo que pides, sino de la música que estás emitiendo. Tu mente es el instrumento. Tu emoción, la vibración. Y tu atención, el director de orquesta. Cuando tu atención se centra en lo que falta, afinas el instrumento con la frecuencia de la carencia. Cuando se enfoca en lo que agradeces, en lo que ya fluye, tu vibración se eleva de inmediato. El cambio de frecuencia no requiere esfuerzo, requiere presencia. La abundancia no se persigue, se sintoniza. Y esa sintonía empieza en el interior. Porque no hay nada fuera de ti que no haya nacido primero en tu campo energético. Piensa por un momento. ¿Qué energía emitís cuando hablas de dinero, de éxito, de oportunidades? ¿Lo haces desde la confianza o desde la duda? ¿Desde la gratitud o desde la queja? Cada palabra tiene poder vibracional. Cada emoción que repetís, moldea el campo cuántico que te rodea. Y aunque parezca invisible, ese campo responde como un espejo, te devuelve lo que estás emanando. Por eso, el primer paso para elevar tu frecuencia no es hacer más, sino observarte más. No se trata de controlar tus pensamientos, sino de reconocerlos sin juicio. Cuando observas un pensamiento de escasez y no te identificas con él, lo desactivas. Deja de ser energía activa. Y así, poco a poco, vas limpiando tu campo. La mente es como una habitación, si no la ventilas, se llena de pensamientos viejos. Respirar conscientemente, meditar, caminar sin prisa, son maneras simples de abrir las ventanas del alma. El aire entra. La energía se renueva. Elevar la frecuencia no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Porque en tu estado natural ya vibras alto. La densidad aparece cuando te desconectas de tu esencia. Cada vez que elegís el amor en lugar del miedo, la confianza en lugar del control, el perdón en lugar del resentimiento, tu frecuencia se eleva. Y el campo responde de inmediato. Personas, ideas y oportunidades que antes no podías ver comienzan a manifestarse. El universo no responde al deseo, responde a la coherencia. Por eso, no alcanza con repetir soy abundante si tu cuerpo todavía vibra en ansiedad o escasez. La energía se mueve cuando tu mente, tu emoción y tu acción hablan el mismo idioma. Coherencia es vibrar igual en pensamiento, emoción y acción. Pensar abundancia, sentir abundancia y actuar en abundancia. Aunque todavía no veas el resultado. Esa es la verdadera fe, sostener la vibración antes de la evidencia. El agradecimiento es la puerta más directa hacia esa coherencia. Porque cuando agradeces, ya estás declarando que recibiste. Y el universo interpreta esa señal como, aquí hay flujo, enviemos más. El agradecimiento sincero transforma la frecuencia de la falta en la del gozo. Otra clave poderosa es la intención consciente. Cada mañana, antes de comenzar tu día, elegí la frecuencia que querés sostener. No lo que querés lograr, sino cómo querés vibrar. Podés decir mentalmente, hoy elijo vibrar en expansión, en fluidez, en confianza. Esa simple afirmación reorganiza tu campo energético. Tu biología responde, tu mente se aquieta, y el entorno empieza a reflejar esa nueva vibración. Recordá, no atraes lo que querés, atraes lo que eres en energía. Si querés abundancia, convertite en su frecuencia viva. Eso significa vivir con apertura, con gratitud, con alegría genuina por lo que ya está en tu vida. La abundancia no llega como una recompensa, se activa como una resonancia. Y cada vez que elegís pensar, hablar o actuar desde la expansión, fortaleces el imán interior. El secreto está en dejar de empujar. La atracción no sucede por fuerza, sino por alineación. Cuando soltás el control, el campo cuántico puede moverse libremente. Y en ese espacio de entrega, lo que buscabas empieza a buscarte a vos. El imán interior no necesita poder, necesita claridad y confianza. Y cuando la confianza se vuelve tu estado natural, todo fluye hacia vos con una precisión casi mágica. Porque la verdadera magia no está afuera, sino en la vibración que emitís cada vez que elegís creer que ya sos parte del todo. Capítulo 3. El poder del desapego, dejar ir para recibir más. Hay un punto en el camino donde entendemos que lo que más nos ata no son las cosas, sino el miedo a perderlas. El desapego no es renunciar,
es liberar la energía que se aferra, es permitir que la vida vuelva a fluir. Porque cuando algo se retiene con demasiada fuerza, deja de estar vivo. La abundancia no florece en la tensión, sino en la apertura. Durante años, nos enseñaron que tener control es seguridad, que planificar es poder y que soltar es rendirse. Pero la verdad es que todo control es una forma de miedo, y todo miedo interrumpe el flujo natural de la energía. Cuando tratamos de aferrar lo que creemos necesitar, cerramos las manos, y cuando las manos están cerradas, nada nuevo puede entrar. El universo responde a la confianza, no a la insistencia. Cuanto más ansiosamente pedís algo, más lo alejas. Y no porque el universo sea cruel, sino porque esa vibración le comunica una sola cosa: esto me falta. Y el campo te devuelve más experiencias que confirmen esa falta. Desapegarse no es no desear. Es desear con libertad. Es decir, esto o algo mejor. Es reconocer que la inteligencia del todo sabe más que tu mente limitada. Que hay caminos que todavía no imaginás, pero que se abren cuando dejas espacio. Imagina que estás frente a un río y tratas de empujar el agua con tus manos. Se escapa, se dispersa, se resiste. Pero si en cambio te sentás en la orilla, observás y confías, el río te muestra su ritmo natural. Así funciona la energía: cuando la querés controlar, se bloquea; cuando la acompañás, te guía. El desapego es la forma más elevada de fe. Es la confianza absoluta de que el orden invisible sostiene todo, incluso lo que no entendés todavía. Es saber que si algo se aleja, no es pérdida, sino movimiento. Y que toda partida libera espacio para una llegada. La mente humana, acostumbrada a medir, teme el vacío. Pero el vacío es el lenguaje del universo, es la pausa necesaria antes de la creación. Todo lo nuevo nace de un espacio que fue despejado. Y ese despeje ocurre cuando dejas ir lo que ya cumplió su función. A veces el desapego no se trata de personas ni de cosas, sino de identidades. Soltar la idea de quién creías ser, de cómo debía ser tu camino, de las expectativas que construiste. Porque mientras te aferrás a la versión vieja de vos, la versión nueva no puede manifestarse. Cada transformación profunda requiere una muerte simbólica, la del personaje que ya no vibra en tu frecuencia actual. No se trata de olvidar, sino de liberar la carga emocional que te mantiene atado al pasado. Podés agradecer lo vivido y dejarlo ir. Podés recordar sin quedarte. Podés amar sin retener. Esa es la alquimia del desapego, convertir lo que dolía en sabiduría. El universo no llena espacios ocupados. Cada vez que soltás algo con gratitud, estás declarando: estoy listo para más. Y esa señal tiene un eco inmediato en el campo energético. Personas, ideas, recursos, comienzan a reorganizarse para reflejar tu nueva vibración. El desapego no significa frialdad ni indiferencia, significa presencia total sin posesión. Estar en la experiencia, disfrutarla, pero no depender de ella para sentirte completo. La abundancia llega cuando ya no la necesitas para ser feliz. Y paradójicamente, cuando ya no la necesitas, aparece con naturalidad. Cuando soltás el resultado, liberás el flujo. Cuando dejas de esperar que algo ocurra, lo que debía llegar encuentra el camino. Porque el desapego crea el espacio exacto donde la manifestación puede suceder. Esto no se logra con esfuerzo, sino con comprensión. Cuando comprendes que todo llega en el momento justo, dejas de exigir. Cuando entendés que nada puede perderse realmente, dejas de temer. Y cuando ya no hay miedo, solo queda apertura. El desapego te convierte en canal, no en barrera. La energía fluye a través de vos, sin resistencia. Y en esa fluidez, la vida se vuelve más liviana, más sincrónica, más real. A veces, el mayor acto de creación es dejar de empujar y aprender a recibir. No todo se conquista, algunas cosas llegan cuando te volvés capaz de sostenerlas sin aferrarte. El desapego no te quita nada, te devuelve todo, pero desde un nivel de conciencia superior. Recordá esto: nada de lo que es verdaderamente tuyo necesita ser forzado para quedarse. Lo que vibra contigo, te reconoce. Lo que te pertenece por frecuencia, te encuentra. Y lo que se va, abre el camino a una versión más alta de vos. Soltar no es perder, es permitir que la vida te muestre cuán abundante puede ser cuando dejas de interrumpir su ritmo. Porque la abundancia no se atrae con esfuerzo, sino con espacio. Y ese espacio solo aparece cuando el alma aprende el arte más sutil: dejar ir sin miedo, confiar sin condiciones, y abrirse a recibir sin límites. Capítulo 4. La mente abundante, reprogramar la percepción de carencia.
Todo lo que experimentas en tu vida es una proyección de lo que crees posible. Nada existe fuera de la conciencia. Y es allí, en la mente profunda, donde comienza la verdadera transformación. La abundancia no se manifiesta por lo que haces, sino por lo que sos capaz de creer. Mientras la mente opera desde la carencia, ninguna cantidad de esfuerzo externo puede compensar ese vacío interior. Porque el mundo no responde a tus deseos superficiales, sino a tu frecuencia más íntima. Cuando pensás no tengo, el universo escucha falta. Cuando decís me cuesta, el universo replica sí, te cuesta. Y no porque sea un juez, sino porque refleja lo que emanás. La energía que proyectas es el molde que da forma a tu realidad. Reprogramar la mente es volver a educar tu campo energético. Es cambiar la narrativa interna que sostiene la escasez. Porque toda carencia es, en el fondo, una ilusión construida por el miedo. Y el miedo no desaparece luchando contra él, sino reconociendo su origen, la creencia de que estás separado de la fuente. Desde el nacimiento, te enseñaron a mirar hacia afuera para validar tu valor. Te dijeron que el éxito venía de la competencia, que la seguridad estaba en acumular, que el amor debía ganarse. Y cada una de esas ideas sembró la percepción de que algo te falta. Pero la verdad es que nada falta. Solo hay capas de pensamientos que te hacen olvidar quién sos. El primer paso hacia una mente abundante es observar tus pensamientos sin identificarlos. La mente de carencia repite historias antiguas, no puedo, no alcanza, no es el momento. Son frases heredadas, ecos del pasado, pero no verdades. Cada vez que las escuches, reconoce que no sos quien las dice, sos quien las observa. Y en esa distancia, nace la libertad. La abundancia no se crea repitiendo afirmaciones vacías, sino transformando la emoción que la sostiene. Podés decir soy próspero 1000 veces, pero si en el fondo sentís miedo o duda, tu campo energético emitirá incoherencia. La mente subconsciente no escucha palabras, siente vibraciones. Y la vibración más poderosa es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Por eso, cada pensamiento de gratitud tiene más fuerza que 100 pensamientos de necesidad. La gratitud no es una cortesía espiritual, es una tecnología vibracional. Cuando agradeces, estás declarando que ya lo tenés. Y el universo responde a esa frecuencia expandiéndola. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si sembras semillas de preocupación, crecerán más razones para preocuparte. Si sembras confianza, florecerán oportunidades que antes no veías. El jardín no juzga, solo responde a lo que cultivas. La mente abundante entiende que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Todo tiene un ritmo invisible, y forzar las cosas solo las retrasa. Cuando confías, aceleras los procesos, cuando dudas, los bloqueas. El campo cuántico está en constante movimiento, reorganizando la realidad según la vibración dominante. Tu tarea no es empujar los resultados, sino mantener la frecuencia que los atrae. La carencia vive en el pasado o en el futuro. El presente, en cambio, siempre es suficiente. Cuando estás plenamente en el ahora, la mente se silencia. Y en ese silencio, la abundancia se revela como lo que siempre fue, una corriente que fluye naturalmente hacia vos. Observa cómo la mente intenta apropiarse de todo, del dinero, del amor, del reconocimiento. Pero la verdadera abundancia no puede poseerse, solo puede compartirse. El que acumula por miedo, pierde. El que da sin expectativa, recibe en exceso. Porque el acto de dar es la afirmación más pura de que ya tenés. La mente abundante no busca competir, sino crear. No teme perder, porque sabe que la fuente es infinita. Y en esa comprensión, todo se vuelve más liviano. Las puertas se abren, las sincronías aumentan, los esfuerzos disminuyen. No porque la vida se vuelva mágica, sino porque vos dejás de oponerte a su magia natural. Cada vez que elegís confiar, estás enviando una orden energética, estoy disponible para más. Y la vida responde con exactitud matemática. Personas, ideas, recursos y oportunidades comienzan a orbitar tu frecuencia. No necesitas correr detrás de nada, lo que te pertenece vibra hacia vos. El proceso de reprogramación mental requiere paciencia. Durante un tiempo, las viejas creencias intentarán imponerse. Pero no luches contra ellas, simplemente reconocelas y elegí otra respuesta. La mente se entrena por repetición y coherencia. Lo que hoy es un pensamiento, mañana será una convicción. Y lo que hoy practicas, mañana se manifestará como realidad. Recordá esto, la abundancia no se alcanza, se recuerda. No la generás, la liberás.
Está en tu naturaleza, en tu conciencia, en tu respiración. Solo tenés que quitar los velos del miedo que la ocultan. Una mente abundante no dice cuando tenga, seré feliz. Dice soy feliz, y por eso tengo. Porque entiende que la vibración precede a la manifestación. Y al invertir el orden, todo cambia. Cuando logras vivir desde ese estado interno de plenitud, nada externo puede amenazarte. El dinero deja de ser un fin y se vuelve un medio. Las relaciones se transforman en espejos, no en refugios. Y la vida, en lugar de ser una lucha, se convierte en una danza de correspondencias perfectas. El camino hacia la abundancia no está en aprender a pedir, sino en aprender a recordar que ya sos parte de todo. Y cuando lo recordás, todo comienza a venir hacia vos con naturalidad, sin esfuerzo, sin resistencia, como si el universo siempre hubiera estado esperando ese simple acto de reconocimiento. Capítulo 5. El flujo del dar y recibir, la alquimia del intercambio energético. La abundancia no se mide por lo que tenés, sino por lo que fluye a través de vos. Dar y recibir no son actos separados, son dos pulsos de una misma corriente. El universo entero respira en ese ritmo, expansión y contracción, inspiración y exhalación, acción y descanso. Cada vez que bloqueas uno de esos movimientos, la energía deja de circular y la vida comienza a perder brillo. El verdadero equilibrio consiste en permitir el flujo natural del intercambio. Hay quienes solo saben dar, pero no se permiten recibir. Y hay quienes solo toman, sin ofrecer nada a cambio. Ambos extremos conducen a la misma sensación de vacío. Porque el propósito del flujo no es acumular, sino mover la energía con conciencia. Dar no significa sacrificarse. No se trata de entregar lo que no tenés, sino de compartir lo que te desborda. Dar desde el miedo es perder energía, dar desde la plenitud es multiplicarla. Cuando ofreces algo con un corazón cerrado, el universo lo siente como deuda. Pero cuando das con alegría, sin esperar retorno, el universo traduce ese gesto en expansión. El acto de dar activa una ley sutil, lo que emana se amplifica. Cada pensamiento, palabra o acción tiene una carga energética que inevitablemente regresa a su origen. Dar desde la abundancia no busca recompensa, simplemente confirma que sos parte de un flujo mayor. Y al hacerlo, te convertís en un canal por donde la energía universal circula sin obstáculos. El problema no es que falte energía en el mundo, sino que la mayoría intenta retenerla. Queremos asegurar, controlar, proteger. Pero el control es la forma más refinada del miedo. Nada que necesite ser protegido puede considerarse verdadero poder. El poder auténtico no se guarda, se irradia. Recibir, por su parte, es un acto de humildad espiritual. No es debilidad ni dependencia, es apertura. Recibir es reconocer que el universo también quiere darte, que la energía busca manifestarse a través de otros hacia vos. Cuando rechazás un regalo, un cumplido o una oportunidad por no querer molestar, estás cerrando la puerta a la abundancia. Porque la energía no distingue entre el rechazo de lo pequeño y el de lo grande, solo entiende la vibración de cierre. Aceptar con gratitud es un modo de decirle a la vida, confío en tu generosidad. Y esa confianza abre canales invisibles. El universo no responde a la necesidad, responde a la apertura. El que se siente digno de recibir, atrae sin esfuerzo. El que se siente indigno, sabotea cada bendición que toca su puerta. Dar y recibir forman un circuito, y como todo circuito, requiere continuidad. Si das sin recibir, te agotás. Si recibís sin dar, te estancás. Solo el equilibrio permite la expansión sostenida. Por eso, la abundancia se experimenta más como una danza que como una estrategia. Cada vez que das con amor, el universo busca equilibrar esa energía enviándote más de lo mismo. Y cuando recibís con gratitud, generás el impulso de dar de nuevo. Esa es la alquimia del intercambio energético. Pensá en el agua, su pureza depende del movimiento. Si se detiene, se contamina. Lo mismo ocurre con la energía. Cuando la querés retener, se vuelve miedo, cuando la compartís, se vuelve vida. La abundancia no es un estanque, es un río. Y vos sos su cauce. El dinero, las oportunidades, las relaciones, todo lo que fluye en tu vida es una manifestación simbólica de esa corriente. Cuando un área se estanca, no es un castigo, sino una señal de que algo dentro de vos dejó de moverse. Quizás estás dando de más, esperando reconocimiento. O tal vez estás recibiendo sin agradecer, temiendo perder lo que obtuviste. En cualquier caso, la clave no está en el resultado, sino en la vibración desde la que actúas. Dar y recibir son prácticas de conciencia. Cada vez que das,
Pregúntate, ¿lo hago desde el amor o desde la necesidad de aprobación? Y cada vez que recibís, pregúntate, ¿me siento realmente merecedor de esto? Ambas respuestas revelan el estado de tu relación con la abundancia. El flujo se fortalece cuando te volvés consciente de que todo lo que das te pertenece en otra forma. El tiempo que ofreces, la atención, el conocimiento, el apoyo emocional, todo regresa multiplicado en la frecuencia correspondiente. Y lo hace en el momento justo, aunque muchas veces no de la manera que esperabas. El universo no devuelve copias, sino equivalencias energéticas. Por eso, cada acto de generosidad es una siembra cuántica. Si comprendes esto, ya no necesitas preocuparte por cómo volverá lo que das. Sabes que volverá, porque la energía nunca se pierde, solo cambia de forma. El que da con conciencia, siembra, el que da con miedo, drena. Y el que da desde la alegría, florece sin esfuerzo. La alquimia del intercambio consiste en transformar la transacción en conexión. En lugar de pensar yo te doy esto para recibir aquello, simplemente das porque sabes que el dar es recibir. El mismo gesto que expande al otro te expande a vos. No hay separación. Cuando comprendes esto, ya no necesitas competir por recursos. Porque ves que el universo no funciona por escasez, sino por correspondencia. Y entendés que el secreto no está en tener más, sino en fluir mejor. Dar se vuelve un placer, no un deber. Recibir se vuelve natural, no incómodo. Y la vida, en su sabiduría, te coloca en una corriente donde todo llega en el momento exacto, ni antes ni después. Cuando logras permanecer en ese flujo, la abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en tu estado natural. Ya no necesitas buscarla, porque comprendes que vos sos el canal a través del cual la abundancia se expresa. Y mientras permitas que la energía circule libremente, nada te faltará. Capítulo 6. El estado del ser próspero, vivir desde la vibración de suficiencia. La prosperidad no es una meta, es un estado del ser. No se alcanza, se encarna. No aparece cuando las condiciones externas cambian, sino cuando vos cambiás la frecuencia interna desde la que observás la vida. Ser próspero es vivir en la conciencia de que nada te falta, incluso cuando el mundo parece mostrar lo contrario. Durante años nos enseñaron que la abundancia era el resultado del esfuerzo, la disciplina o la suerte. Nos repitieron que quien trabaja duro merece, que quien ahorra prospera, que quien lucha vence. Y aunque hay una parte de verdad en esas ideas, también hay una trampa silenciosa, todas parten de la sensación de que primero hay que hacer para después tener. Pero la prosperidad real nace al revés, primero se es, y luego la vida refleja ese estado en forma de experiencias, relaciones y recursos. La mente condicionada dice, cuando logre eso, estaré bien. La conciencia próspera dice, estoy bien, y por eso lo logro. La diferencia parece pequeña, pero cambia el eje de toda la realidad. Porque la vibración de suficiencia no atrae por necesidad, sino por coherencia. Ser próspero no significa tenerlo todo, sino saber que ya sos parte de todo. Es una relación nueva con la energía, una en la que dejas de perseguir y empezás a permitir. El que persigue, vibra en carencia. El que permite, vibra en confianza. Y el universo responde a esa confianza con una precisión que a veces parece milagrosa. El estado de suficiencia comienza con una decisión interna, dejar de identificarse con la falta. Eso no significa negar lo que duele o ignorar lo que no tenés, sino elegir no construir tu identidad a partir de eso. Porque lo que observas con atención, se expande. Y si solo ves lo que te falta, multiplicas la falta. Pero si elegís mirar lo que ya está, incluso lo más simple, el aire, la calma, una sonrisa, el campo energético de la abundancia comienza a activarse. La prosperidad no llega cuando todo está resuelto, llega cuando estás dispuesto a sentir gratitud incluso en medio de lo incierto. Porque la gratitud no depende del resultado, sino del reconocimiento de la vida misma. Cada respiración, cada amanecer, cada instante de conciencia son recordatorios de que el flujo de la existencia sigue ofreciéndote más de lo que podés medir. La vibración de suficiencia no se sostiene por pensamientos positivos, sino por presencia consciente. Es un silencio interior que dice, esto también es parte del camino. Y desde ese lugar, la energía deja de dispersarse entre el pasado y el futuro y se concentra en el ahora. El presente es el único punto donde la creación ocurre. Ahí reside tu verdadero poder. Cuando vivís desde la vibración de suficiencia, ya no necesitas justificar tu valor. No buscas reconocimiento, porque entendés que lo que sos no depende de cómo te perciban. No forzas vínculos,
porque sabes que lo que está alineado con vos no puede perderse. No perseguís resultados, porque comprendes que todo llega cuando estás listo para sostenerlo. La prosperidad, entonces, se vuelve un estado de serenidad. No euforia, sino plenitud tranquila. No se trata de tener más, sino de sentirte completo. Y paradójicamente, cuando ya no necesitas más, todo empieza a fluir hacia vos. Porque la energía busca espacios donde no hay resistencia, y el corazón en paz es el canal más libre que existe. En ese estado, la vida cotidiana se transforma. Las pequeñas cosas adquieren una profundidad nueva. Un vaso de agua, un atardecer, una conversación sincera, todo se vuelve abundancia en forma simple. Ya no vivís esperando lo extraordinario, porque comprendes que lo extraordinario está ocurriendo todo el tiempo, solo que antes no lo veías. Ser próspero no es acumular, es expandir. Y la expansión no proviene del esfuerzo, sino de la apertura. Cada vez que soltás una creencia limitante, el espacio que dejas se llena de nueva energía. Cada vez que agradeces lo que tenés, la vida te muestra que había más esperando ser reconocido. La prosperidad no se conquista, se recuerda. En la vibración de suficiencia no hay competencia, porque entendés que el universo no tiene una cantidad limitada de bendiciones. Cada uno recibe en proporción a su nivel de apertura. El éxito de otro no te quita nada, al contrario, es una señal de lo que también es posible para vos. El que se alegra por la abundancia ajena, la atrae. El que la envidia, la bloquea. Porque la energía que emitís hacia los demás es la misma que se amplifica dentro de vos. Vivir desde la suficiencia es también aprender a descansar en la confianza. No todo necesita tu control. A veces, soltar el impulso de intervenir es lo que permite que las cosas se acomoden por sí mismas. El universo tiene una inteligencia más grande que cualquier plan. Y cuando dejas de interferir, esa inteligencia puede manifestarse con claridad. La mente siempre querrá más éxito, más reconocimiento, más seguridad. Pero el alma solo quiere presencia. Y cuando la presencia se vuelve tu prioridad, el resto se ordena sin esfuerzo. Porque la abundancia no está afuera esperándote, está en vos, esperando ser reconocida. El estado del ser próspero es, en última instancia, una comunión silenciosa con la vida. Una certeza profunda de que estás sostenido, guiado y rodeado por un flujo que nunca se detiene. Cuando habitas esa certeza, cada paso se vuelve suficiente, cada experiencia tiene sentido, y cada día se convierte en una expresión viva de la abundancia que siempre fuiste. Capítulo 7. Convertirte en la fuente, la alquimia interior de la abundancia. Hay un momento en el camino del despertar en el que comprendes algo esencial. La abundancia no es algo que atraes, es algo que emanás. No viene hacia vos, sino que fluye desde vos. Y en esa comprensión ocurre una verdadera alquimia. Pasás de buscar a irradiar, de depender a crear, de necesitar a ser. Durante mucho tiempo, la mente humana ha creído que la vida es una serie de causas y efectos externos. Si trabajo, gano. Si me esfuerzo, obtengo. Si pido, tal vez me den. Pero el lenguaje energético del universo es mucho más sutil. Responde no a las palabras ni a los deseos, sino al estado vibracional desde el que esos deseos surgen. Podés repetir afirmaciones infinitas sobre prosperidad, pero si en tu interior persiste el miedo a no tener, esa será la frecuencia dominante que emitís. Y el campo cuántico, como un espejo perfecto, solo puede reflejar lo que realmente sos, no lo que decís ser. Convertirte en la fuente implica asumir la responsabilidad total de tu energía. Ya no esperás que el mundo te dé señales de abundancia para sentirte abundante. Primero lo sentís, lo encarnás, lo proyectás. Y entonces, el mundo, inevitablemente, responde. Porque la energía no puede contradecir la coherencia. Cuando reconoces que vos mismo sos el origen del flujo, todo cambia. De pronto, lo externo deja de tener tanto poder. Las circunstancias ya no dictan tu frecuencia moldea las circunstancias. Y ahí comienza la verdadera libertad, el punto donde dejas de reaccionar y empezás a crear. Esa creación no surge de la voluntad forzada, sino de la alineación. No se trata de controlar, sino de sintonizar. Tu tarea no es fabricar resultados, sino convertirte en el tipo de persona capaz de sostenerlos. Si querés abundancia duradera, primero convertite en alguien que vibra naturalmente en gratitud, confianza y suficiencia. Porque solo un recipiente expandido puede contener más luz. El universo no te da lo que querés, te da lo que podés sostener. Y para sostener, necesitas coherencia entre lo que pensás, sentís y hacés.
No podés vibrar en miedo y esperar recibir expansión. No podés actuar desde la duda y esperar fluidez. La abundancia es una consecuencia de la coherencia interior. Por eso, la práctica no es pedir más, sino alinearte más profundamente con lo que ya sos. Convertirte en la fuente también significa entender que dar y recibir son lo mismo. Cada vez que compartís desde la autenticidad, el flujo se acelera. Cuando ofreces tu tiempo, tu arte, tu presencia o tu amor sin esperar retorno, te conectas con el circuito infinito del dar consciente. Y lo que das, inevitablemente, regresa multiplicado. No por magia, sino por ley natural, la energía en movimiento siempre busca completarse. El desapego es el puente entre la creación y la manifestación. Cuando soltás la ansiedad del resultado, el universo tiene espacio para sorprenderte. No necesitas saber cómo ni cuándo, solo mantener la vibración. Porque la fe no es creer que algo va a pasar, sino saber que ya está pasando en un plano que tal vez todavía no podés ver. La paciencia del alma es el terreno fértil donde florecen los milagros. Con el tiempo, comprendés que la abundancia no está en las cosas, sino en la conciencia con la que las vivís. Una taza de té, una conversación honesta o una caminata pueden contener la misma plenitud que un logro profesional. Porque cuando la conciencia se expande, todo se vuelve suficiente. Y la suficiencia es el verdadero nombre de la abundancia. Convertirte en la fuente también transforma tu relación con el propósito. Ya no haces para obtener, sino para expresar. Tu trabajo, tu arte, tus relaciones se vuelven canales naturales de expansión. Dejas de pensar qué puedo ganar y empezás a preguntarte qué puedo ofrecer. Y esa pregunta abre la puerta a un tipo de prosperidad que no se mide en dinero, sino en sentido. El alma próspera no acumula, circula. No retiene, confía. No teme perder, reconoce que nada real puede perderse. Y desde esa certeza, cada experiencia, incluso la que parece adversa, se convierte en parte del flujo. Porque la abundancia no siempre se presenta como llegada, a veces se disfraza de pérdida para abrir espacio a algo más grande. Cuando llegas a este punto del camino, ya no necesitas tantas técnicas ni afirmaciones. Solo necesitas presencia. Ser consciente de tu respiración, de tu energía, de lo que sentís. Desde ahí, todo se ordena. El dinero, las oportunidades, las relaciones, dejan de ser un fin y se vuelven un reflejo natural de tu vibración. Y así comprendes que nunca se trató de atraer nada, se trató de recordar quién sos. Vos sos la fuente. Sos el canal por donde la vida se experimenta a sí misma. Cuando abrís el corazón y te alineas con esa verdad, la abundancia deja de ser un deseo para convertirse en tu naturaleza esencial. Entonces el tener deja de importar, porque ya estás completo. Y la verdadera riqueza, esa paz silenciosa que no depende de nada, se instala para quedarse. El universo no recompensa al que lucha, sino al que se alinea. Y alinearse es rendirse al flujo, sabiendo que la vida siempre conspira a favor de quien vibra en amor. Convertirte en la fuente es recordar que todo lo que buscabas ya estaba dentro de vos, esperando ser reconocido. La alquimia interior de la abundancia no consiste en transformar plomo en oro, sino miedo en confianza, duda en gratitud, carencia en plenitud. Cuando logras eso, no solo tu vida cambia, todo lo que te rodea empieza a reflejar la misma frecuencia. Porque el mundo externo no es más que el eco de tu estado interior. Y entonces, comprendes el secreto final. No hay nada que atraer, solo hay que permitir que la abundancia que ya sos se exprese sin miedo. En ese instante, todo se alinea. Y la vida, por fin, fluye contigo.